Hola, soy María Gema y este es tu podcast Mujer Cósmica. Siéntete como en casa. Permite a tu corazón expandirse y a tu mente tranquilizarse. Todas somos en una, por eso te invito a escuchar con todo el ser, como si fueras tú contando tu propia narrativa. Que cada episodio sea una oportunidad para ver quién estás siendo mientras escuchas. Te traigo este podcast con mucho amor y devoción. Ese amor que eres tú. Cualquier ruptura de relación encierra la posibilidad de ser algo muy positivo, aunque es innegable el dolor y lo desagradable de la situación. Acompáñame, te contaré mis descubrimientos y mi experiencia. Quizás resuenen con la tuya. Una separación, un divorcio, representan cambios trascendentales en la vida. Si bien acarrean consigo enormes crisis, adentrarnos en la profundidad que nos ofrecen puede abrir la puerta a una comprensión de una misma y una transformación interior magnífica. Mucho se ha hablado del periodo de duelo, de la inevitabilidad del dolor y de la opcionalidad del sufrimiento. Las redes están repletas de ello. No obstante, para mí lo más importante y en lo que centraré este episodio reside en el inmenso autoconocimiento que una separación brinda, más allá del dolor de la pérdida, más allá de las superficialidades que otros puedan relatar. Vamos a ir hasta el fondo de la experiencia de la separación. ¿Qué resulta ser lo peor de una separación? Quizás sea la pérdida de identidad, y no solo a raíz del divorcio, pues obviamente ya no se es la persona que se era al formar parte de una pareja y ahora en soledad se debe crear una vida nueva. En ella resulta imposible retornar a quien se fue antes de conocer a la otra persona, ni a quien se fue durante la relación. Toca reinventarse, pues poco queda de lo anterior ya. Y al sanar las heridas producidas por la toxicidad del vínculo, uno se va reconstruyendo. Lo más complejo de la separación radica en tener que despedirse de la persona que eras en esa relación, a fin de poder avanzar y transformar aquello que no funcionó. Y este ejercicio de observar quién se era y qué precisa cambiarse conlleva una pequeña muerte del ego, de la personalidad, una metamorfosis de aspectos que ya no sirven. Lo peor de una ruptura consiste en verse a una misma en su totalidad. Si así se elige, pues ya no se tiene en quién proyectar las propias sombras y ver todo aquello en lo que se falló. De este modo se puede comprender mejor lo sucedido al abandonar el rol de víctima y comenzar a asumir la responsabilidad por lo vivido. Sin embargo, todo esto forma parte del proceso de duelo, es normal, es lo que todos experimentamos ante cualquier pérdida. Esto tampoco es lo peor de una separación, desde mi punto de vista. Esto es solo el principio de la comprensión final de lo que conlleva una separación. Lo más difícil de una separación se revela al darse una cuenta, desde un punto de conciencia elevado, de que a quien realmente hay que dejar ir no es solo a la persona con la que se compartía la vida. Eso resulta sencillo, sobre todo al alcanzar un punto de hastío y cansancio considerable. Incluso entonces la ausencia del otro puede significar un gran alivio si la relación era altamente tóxica. Lo más doloroso de una separación es percatarse de que aquello de quien realmente una se enamoró al principio, a quien verdaderamente amó, no fue a la otra persona, sino la ilusión, la imaginación, el personaje creado por la propia mente, por las expectativas, por los deseos, y que se proyectó en el otro. En mi caso, mi fantasía fue mi llama gemela, la persona comprometida, amorosa y sincera que permanecería a mi lado hasta el final de sus días y crecería conmigo en todos los sentidos. Tan comprometida estaba esa persona imaginaria en mi cabeza con la relación, que el personaje en mi mente era perfecto y no se rendiría tan fácilmente, sino que afrontaría las dificultades conmigo, se quedaría a trabajar lo incómodo a mi lado y alcanzaríamos un estado de perfección en la pareja una vez superados los obstáculos
incomparable a nada existente. Seríamos el ejemplo de pareja para el nuevo mundo. Construiríamos juntos un nuevo modelo de relación tras atravesar los senderos difíciles, porque el amor lo puede todo. Y él me había dicho que me amaba, y como ambos anhelábamos un mundo mejor, pues lo lograríamos desde la creación de un nuevo modelo de pareja consciente para la nueva tierra. Pero eso no era lo que la otra persona quería, sino lo que yo deseaba. Y en algún momento creí escuchar esas promesas en palabras que expresaron algo diferente a lo que yo jamás oí. Lo que interpreté y ajusté a mi sueño, a mi fantasía, a mis heridas, a mi sombra inconsciente. Un cuento de hadas, como tantos que leí y me contaron de niña. Una película de Walt Disney. Un timo, nueva era. Un relato sin pies ni cabeza, porque el amor eterno como nos lo han vendido no existe. Existen relaciones que comienzan, personas que cambian y vínculos que se deshacen. Tampoco prometemos cosas en las que realmente creemos. Y si falta compromiso real con uno mismo, ¿cómo va a comprometerse una con un otro al que no conoce de nada? La mayoría rehúye el verdadero trabajo personal y la confrontación con sus sombras. Y cuando la pareja se convierte en el escenario donde la sombra emerge para mostrar desde el otro aquello que uno se niega a ver en sí mismo, pues... Y si además se cubre esta realidad con un velo de locura neptuniana imaginaria, entonces la relación se puebla de demasiados individuos, demasiadas máscaras en tan solo dos cabezas. Y la mayoría de las personas huye de esto, no lo quiere experimentar, prefiere la comodidad de una experiencia nueva o el atrayente alivio de irse del vínculo para buscar algo menos incómodo y repetir la historia una vez más. No, él no era quien yo creía creer, y el mayor sufrimiento no consistió en dejar ir a la persona real, sino al sueño, al individuo imaginario que yo idealicé como mi pareja perfecta, el amor de mi vida, la base de un vínculo con futuro. Un mojón para mí. Aquello nunca existió más que en mi imaginación, en mi deseo, en mi mente. No fue real, nada lo fue. Y esto es lo que más duele, confrontar esa dura realidad. Y agradecida que al menos lo he visto y no me quedo llorando por un amor inexistente. No quiero ni pensar cuántas personas seguirán en duelo por un amor que creyeron verdadero, cuando en realidad están velando al fantasma creado por sus propios sueños, proyectados en alguien a quien nunca vieron porque estaban cegados por el velo de su propia película. Y estas personas permanecerán confundidas entre el sueño y la realidad. Al menos yo, aunque dolió profundamente, pues pude reconocer mi propio engaño, más o menos. Pues a veces la mente aún me juega malas pasadas y me hace creer que fue real. Anhela creer que fue real. Pero aún no he terminado, ¿eh? Porque lo más doloroso en una ruptura tampoco es esto. No, 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 no. Lo que más hiere de una ruptura es reconocer que la otra persona hizo lo mismo contigo. Y no se enamoró de mí, no me vio. Sometió mi imagen y mi persona a un avatar en su imaginación. Asesinó a punta de pistola en mi cabeza a mi alma y la disfrazó con su relato. Olvidó mi nombre y lo tradujo a otra cosa en su cabeza. Eso es lo que más duele, que yo tampoco fui vista, que la soledad que yo sentía era real, porque el otro no estaba conmigo, que los besos vacíos eran reales, porque no me besaba a mí, sino a un ideal en su mente, que mis llantos amargos suplicantes de afecto eran reales, porque no era a mí a quien daba amor o a quien se lo negaba, que mi frustración por ser constantemente criticada tenía fundamento, porque él tampoco podía entender cómo yo no me ajustaba al ideal de mujer perfecta que albergaba en su cabeza, y por eso demandaba constantemente que fuese lo que él pensaba que yo era y no era, y nunca sería.
Entonces una se da cuenta de que las dificultades, las peleas, las diferencias comenzaron a surgir cuando las expectativas del ser imaginado no se correspondían con la persona que tenía delante. Y lo mismo ocurrió desde el otro lado. Nos convertimos en dos personas ciegas, discutiendo con seres imaginarios en sus cabezas, creyendo que eran reales y exigiendo al ser real que no veían que actuara como el ser imaginario creados en sus mentes. Una auténtica locura. Ni la película más extravagante de Hollywood ha concebido tal obra maestra, tal circo, tal falacia. El divorcio es separarse del ser que se había imaginado. Y esto duele mucho, porque ese ser imaginado probablemente te ha acompañado toda la vida. Del otro, aunque sea con quien se firma el papel del divorcio y parezca real, una nunca se divorcia porque nunca se casó con él en primer lugar. Al firmar un divorcio se firma el certificado de defunción del amor del alma, ese amor invisible, imaginado, divino, perfecto, idealizado. Lo que más lastima de una separación es abandonar el propio ideal, la fantasía, el mundo interno y enfrentarse a la cruda realidad, un vacío sustancial que el otro mostró con su presencia, también vacía y repleta de ideas sobre una que el otro confundió con amor. Y el vacío que existe ahora, en realidad siempre estuvo ahí y se llenó con la propia ilusión para simular que no existía tal vacío. Pero esto tampoco es lo más duro de una separación. Aún no hemos llegado al final del trayecto dificultoso. Hay algo aún más difícil, lo más arduo, y no solo de un divorcio, sino de la vida en sí, y es llegar a la comprensión de que el otro no existe. No hay un otro. No hay nada fuera de una misma, más que imaginaciones y percepciones imaginadas, ideales y fantasías. El mundo real raramente lo vivimos porque nos perdemos en las ideas fabricadas por la mente en lugar de respirar y vivir lo que tenemos ante nosotros. Nada existe fuera de una misma. Todo es creado desde dentro. Desde la perspectiva no dual, todos somos la misma energía, habitando diferentes cuerpos. Por eso nos reflejamos unas en otras en los vínculos, porque el otro no es más que otra parte de una misma en otra línea temporal. Además de compartir la misma esencia, cada persona con la que una se vincula es un reflejo de sí misma. Es una proyección de la imagen de esa persona que se ha creado en la mente, basada en todo aquello que el inconsciente necesita ver en el aparente exterior. Ahora sí, llegamos a lo jugoso del tema. Lo mejor de una separación, lo mejor de un divorcio es darse cuenta de que esa versión imaginada de la persona a la que se amó en la mente, a la que se idealizó, en realidad siempre existió, siempre estuvo en una misma y por tanto siempre permanecerá. El personaje amado fue creación propia y sigue residiendo en una. El amado imaginario es la mejor versión de una misma, lo que se ve en sí y se anhela, aquello en lo que una desea convertirse, y lo imaginas y lo proyectas. Esto es lo mejor de una separación, de un divorcio. Percatarse de que el amor propio siempre estuvo ahí, que nunca murió en realidad, que la imaginación lo creó y siempre perdurará, como una versión de una misma. Porque ¿qué diferencia hay entre lo real y lo imaginado? Las relaciones son espejos. La otra persona es una versión de una misma que se imaginó, proyectando tanto las sombras del inconsciente en ella como la parte más perfeccionada de la idealización. Y esa proyección no reside en la otra persona, sino en una misma. Siempre estuvo dentro de una y siempre permanecerá dentro de una,
por lo que en realidad podría decirse que una se enamoró de sí misma, ya que esa versión inventada era propia, no la persona verdadera. Y esa versión siempre acompañará. Fue la propia imaginación, el propio sueño, y es eterna. Lo mejor de una separación es eso, comprender que una nunca está separada, que la ilusión en realidad no es la versión del otro que se ha imaginado. La ilusión es la idea de la separación en sí, la ilusión de que estamos separadas y que cuando se ama de verdad, en realidad una se enamora de sí misma, se ama a sí misma. Y si no se ha amado, es que una no se ha querido a sí misma. No hay nada más que una misma. Cuando se ama, eso es lo que se es. Amor. Integración. Gracias por llegar hasta aquí y entregarte a la experiencia. Comparto en la descripción todas las plataformas de Ella Cósmica para que te unas a las que más te gusten. Ella Cósmica eres tú, mujer celeste, exploradora del cosmos, vehículo para la luz y conciencia pura. Con todo mi amor.